Daniel Arriaga despertaba todos los días antes de que la ciudad terminara de bostezar. A las 5:30. Su penthouse ya tenía café recién molido, cortinas automáticas abriéndose sobre Guadalajara y un silencio tan perfecto que casi parecía comprado por metro cuadrado. En realidad, tal vez lo era. Desde el piso 38. La ciudad se veía obediente, pequeña, administrable. A Daniel le gustaban las cosas así limpias, puntuales, cerradas con firma y cláusula. Lo que no podía controlar, simplemente lo evitaba. Su habitación era más grande que muchas casas donde vivían familias enteras. Pero no tenía una sola fotografía familiar sobre las mesas. Había arte caro, muebles italianos y una cama impecable donde nadie se atrevía a dejar una arruga emocional. Daniel se vestía con trajes oscuros. Hablaba poco y firmaba decisiones que movían millones antes del desayuno. Sus empleados lo respetaban. Sus socios lo temían y sus conocidos lo invitaban a cenas donde todos sonreían demasiado. Amigos, lo que se dice amigos, eran otra categoría de lujo. Aquella mañana, en el Hotel Arriaga Imperial, el evento más comentado era una boda. No una boda cualquiera. Claro, porque en los hoteles de Daniel, hasta las flores parecían haber pasado entrevista de trabajo. El salón principal recibía arreglos blancos, cristalería fina y una lista de invitados revisada por 3 coordinadoras nerviosas. Daniel no conocía a los novios. Solo sabía que la novia había pedido exclusividad, discreción y 0 sorpresas familiares. Él había oído frases más elegantes para decir crueldades, pero pocas tan transparentes. A varios kilómetros de ese mármol brillante, Lucía Herrera cosía el dobladillo de un vestido azul en un taller que olía a vapor, tela caliente y café recalentado. Tenía 32 años, manos rápidas y una manera de mirar que hacía retroceder a los abusivos sin levantar la voz. Su celular vibró sobre la mesa entre hilos, alfileres y una factura doblada en 4. Cuando vio la publicación, la aguja se detuvo. Su hermano Mateo sonreía junto a una mujer rubia. Bajo un letrero, «Faltan 3 días para nuestra boda». Lucía miró la foto un rato largo, como si el teléfono pudiera avergonzarse y corregirse solo. No había recibido invitación, ni llamada, ni siquiera uno de esos mensajes cobardes que empiezan con «es complicado». Sofía, su hija de 8 años, coloreaba una tarea en la mesa del fondo, con la lengua asomada por concentración absoluta. La niña levantó la vista y preguntó si el vestido azul era para una princesa. Lucía guardó el celular boca abajo y respondió que no, que las princesas también deberían aprender a coserse sus propios botones. Llamó a Mateo durante el descanso, sentada en la banqueta frente al taller, con el ruido de los camiones, pasando como si la ciudad no supiera respetar una herida. Él contestó al tercer tono, demasiado alegre para alguien que estaba a punto de romper algo. Lucía no hizo rodeos. Preguntó por qué se había enterado de la boda por internet. Del otro lado hubo un silencio torpe, de esos que ya traen la culpa puesta. Luego Mateo dijo, bajito, mi esposa no quiere que estés allí. Lucía no lloró. Eso habría sido demasiado generoso para él. Solo apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos y miró una mancha de aceite sobre el pavimento, como si en ella estuviera escrito el manual para sobrevivir a las humillaciones familiares. Mateo intentó añadir algo sobre el tamaño del salón, la presión de la familia de ella. La imagen, claro, esa diosa miserable que tanta gente alimenta con sangre ajena. Lucía lo interrumpió con una calma que dolía más que un grito. Entiendo, dijo ella, y entendía demasiado. Entendía que su hermano, el niño al que ella había acompañado a la escuela cuando su madre no podía caminar del dolor, ahora tenía miedo de que su hermana costurera manchara las fotografías. Entendía que su hija, nacida sin un padre presente, pero con una madre completa, era vista como nota incómoda al margen. Entendía que algunas puertas no se cerraban por accidente, sino porque alguien ponía seguro desde adentro. Mateo murmuró su nombre.
Pero Lucía ya había colgado. Esa tarde, Sofía tuvo fiebre. Nada grave, decía la abuela Carmen. Pero las madres conocen el tamaño exacto de cada preocupación. Aunque el termómetro finja calma, Lucía dejó a la niña envuelta en una cobija de ositos. Prometió comprar medicina al volver y aceptó un encargo urgente, que pagaban mejor de lo normal, entregar 3 vestidos ajustados en un edificio corporativo cerca del centro. Carmen, con su cabello blanco recogido y sus ojos de vieja sabia que no se dejaba impresionar por nadie, le dijo que fuera con cuidado. La tormenta empezó cuando Lucía subió al camión con las fundas de plástico abrazadas contra el pecho. El cielo se abrió sin cortesía, lavando la ciudad con esa violencia tropical que convierte las avenidas en ríos y los planes en chiste. Lucía pensó en Sofía, en la medicina, en Mateo y en la frase «No quiere que estés allí», que seguía caminándole por dentro con zapatos sucios. Se bajó frente al edificio, empapada hasta los tobillos, pero con los vestidos intactos. Una madre puede mojarse. El trabajo. No. Daniel llegó al mismo edificio 15 minutos después, irritado porque una reunión técnica se había extendido y porque su chofer había tomado una ruta que él no habría elegido. La lluvia golpeaba los cristales del vestíbulo, los guardias corrían con radios y las luces parpadeaban con mala educación. Daniel llevaba un traje gris oscuro, reloj suizo y esa expresión de hombre que sospecha que el clima debería pedirle autorización. Iba a revisar personalmente un problema en los sistemas del hotel conectado al edificio. A veces, el control también usa elevador. Lucía entró en el elevador cargando las fundas, una bolsa de medicinas y un cansancio que no cabía en ningún botón. Daniel entró detrás, hablando por teléfono con alguien a quien ordenó revisar contratos, cláusulas de penalización y un asunto de proveedores. Ella lo miró de reojo. Guapo. Sí. Demasiado serio. También. De esos hombres que parecen pedir perdón solo si el abogado lo recomienda. Daniel notó su mirada y terminó la llamada con una sequedad perfecta. El elevador cerró las puertas como quien guarda un secreto. Subieron apenas 5 pisos antes de que todo se apagara. Primero fue un parpadeo, luego un golpe seco, una sacudida y la oscuridad completa. Lucía soltó un aire corto, más por sorpresa que por miedo, y protegió los vestidos contra su cuerpo. Daniel extendió la mano buscando el panel, pero el elevador no respondió. Durante 3 segundos. Ninguno habló. 3 segundos pueden ser una eternidad cuando un millonario descubre que el botón de emergencia no distingue apellidos, y una costurera decide no entrar en pánico porque no tiene tiempo. ¿Está usted bien?, preguntó Daniel, con voz controlada. Lucía encendió la linterna del celular y la luz le cortó el rostro en sombras suaves, cansadas, hermosas, de una forma que no pedía permiso. Estoy encerrada en una caja metálica con un desconocido durante una tormenta, respondió ella. Digamos que he tenido mejores planes, pero también peores citas. Daniel parpadeó. No estaba acostumbrado a que alguien bromeara en una situación inconveniente, mucho menos con él. La incomodidad, para su sorpresa, no le disgustó. Daniel presionó el botón de emergencia otra vez. Nada. Sacó su celular, pero no tenía señal. Lucía tampoco. El elevador olía a humedad, tela mojada y ese miedo discreto que la gente educada intenta esconder. Ella se sentó con cuidado sobre el suelo, dejando las fundas a un lado. Daniel permaneció de pie, rígido, como si rendirse a la gravedad fuera una derrota corporativa. Lucía lo miró desde abajo y arqueó una ceja. Puede sentarse. El piso no cobra renta. Él dudó. Luego obedeció. El silencio que siguió no fue cómodo, pero tampoco vacío. Afuera, la tormenta rugía por los ductos del edificio. Dentro, la luz del celular de Lucía empezaba a bajar. Daniel, que había pasado media vida midiendo riesgos en pantallas, se descubrió observando las manos de ella
dedos pinchados por agujas, uñas sin esmalte, una pequeña cicatriz cerca del pulgar, manos de alguien que hacía, arreglaba, sostenía, manos completamente distintas a las suyas, que firmaban más de lo que tocaban. Esa diferencia le incomodó más que la oscuridad. El celular de Lucía vibró con una señal débil, milagrosa y caprichosa. Entró una llamada de Carmen. Ella contestó enseguida, girando apenas el cuerpo como si pudiera regalarse privacidad dentro de 1 metro cuadrado. Daniel no quiso escuchar. Pero la intimidad ajena a veces entra por las rendijas. «Mamá, ¿cómo está Sophie?», preguntó Lucía. Su voz cambió. Se volvió más suave, más firme. Esa voz que usan las mujeres cuando el mundo se cae y aún así deben sonar como techo. Daniel bajó la mirada. Carmen habló del termómetro, de la niña preguntando si su mamá tardaría mucho, de la medicina que faltaba comprar porque la fiebre había subido un poco. Lucía cerró los ojos un instante. «Dile que ya voy», dijo, aunque no podía ir a ninguna parte. «Dile que la sopa de fideos sí cuenta como medicina emocional, pero que no abuse». Sonrió al decirlo, pero una lágrima le rodó sin permiso. La limpió rápido, casi con rabia. Daniel sintió algo extraño en el pecho, una punzada sin nombre ni solución inmediata. Cuando la llamada se cortó, Lucía se quedó quieta, con el teléfono entre las manos. No se disculpó por la lágrima, tampoco explicó nada. Esa dignidad silenciosa desarmó más a Daniel que cualquier confesión. Él había visto gente llorar en su oficina por contratos, deudas, despidos, traiciones elegantes, pero aquello era distinto. Lucía no lloraba para conseguir algo, lloraba porque estaba cansada y porque aún los fuertes tienen grietas, aunque luego las cubran con humor barato y una bolsa de medicinas comprada a crédito. «¿Su hija está enferma?», preguntó él, más bajo. Lucía lo miró como se mira a quien se acerca demasiado pronto. «Tiene fiebre. Mi mamá está con ella». Daniel asintió, buscando una frase útil y encontrando solo billetes imaginarios. Contactos, médicos privados, soluciones gigantes para una mujer que no le había pedido nada. «Puedo llamar a alguien cuando tenga señal», ofreció. Lucía soltó una risa seca. «¿A quién?». «Al presidente del elevador, por primera vez en mucho tiempo». Daniel no supo qué responder. Él casi dijo su nombre completo. Casi dijo que podía mandar un médico, abrir el edificio, mover guardias, exigir respuestas. Pero la miró y vio algo que no quería perder. Ella le hablaba sin miedo, sin interés, sin cálculo. Para Lucía, él era solo un hombre encerrado a oscuras, algo torpe, quizá arrogante, quizá útil si sabía no estorbar. Daniel sintió un deseo absurdo de conservar esa mirada limpia un poco más. Y entonces, como suelen empezar las peores mentiras, eligió una frase pequeña: «Trabajo en mantenimiento». Dio. La mentira salió con una naturalidad que lo avergonzó de inmediato. Lucía ladeó la cabeza, observando su traje, su reloj escondido bajo el puño y sus zapatos demasiado limpios para alguien que arreglaba tuberías. «¿Mantenimiento de qué?». «De bancos suizos». Daniel tosió. «Incómodo. Temporal. Supervisión técnica». Aquello era tan malo que hasta el elevador pareció juzgarlo en silencio. Lucía no insistió. Quizá porque estaba cansada, o quizá porque sabía que todos escondemos algo cuando nos duele. «Ser vistos, pues, señor técnico temporal. Espero que al menos sepa cómo funciona esto», dijo ella, señalando el panel. Daniel se acercó con la linterna, revisó la tapa metálica y descubrió que sus conocimientos sobre elevadores eran, en términos humildes, decorativos. En su mundo, uno llamaba a una persona que llamaba a otra persona que resolvía el problema. Lucía lo observó luchar con el panel y suspiró. «No se preocupe. Yo tampoco sé. Pero yo cobro menos por fingir». Daniel soltó una risa breve, sorprendida de sí misma. La risa quedó suspendida entre ellos, pequeña,
pero viva. Daniel no recordaba la última vez que alguien lo había hecho reír sin intención de agradarle. Lucía tampoco recordaba la última vez que un desconocido elegante había parecido tan perdido y, por eso mismo, tan humano. Durante un rato hablaron de cosas simples, la tormenta, el transporte, el precio absurdo de los medicamentos, las clientas que pedían milagros con vestidos comprados 2 tallas abajo. Daniel escuchó más de lo que habló. Eso, en él, ya era casi una revolución. Cuando las luces regresaron de golpe, ambos parpadearon como si los hubieran descubierto haciendo algo indebido. El elevador se movió con un gemido y descendió lentamente hasta planta baja. Las puertas se abrieron frente a guardias, técnicos reales y empleados empapados que hablaban todos a la vez. Daniel se puso de pie primero y ofreció la mano a Lucía. Ella la tomó solo el tiempo necesario para levantarse. Nada más. Pero él sintió el contacto como si hubiera firmado un contrato sin leer la letra pequeña. En el vestíbulo, un guardia reconoció a Daniel y abrió demasiado los ojos. Señora Daniel lo cortó con una mirada afilada, tan rápida que Lucía apenas notó el gesto. Revise el sistema, ordenó él, y luego suavizó la voz al girarse hacia ella. Tiene como volver a casa. Lucía acomodó las fundas de vestido sobre el brazo. Tengo 2 piernas, una tarjeta de camión y una hija esperándome. Es más motivación que gasolina. Daniel quiso ofrecerle su coche, su chofer. El mundo se contuvo. Al menos déjeme acompañarla hasta la salida. Dio. Lucía lo estudió, bajo la luz blanca del vestíbulo. Ya no parecía tan misterioso, pero sí demasiado cuidado para pertenecer a la vida que decía tener. Aún así, había algo en sus ojos que no encajaba con su traje, una soledad antigua, bien peinada, escondida como mancha bajo alfombra, cara. Está bien. Técnico, temporal. Aceptó. Pero si intenta arreglar otro elevador, avíseme para tomar las escaleras. Daniel sonrió. Y esa sonrisa le cambió la cara más de lo conveniente. Afuera seguía lloviendo, aunque con menos furia. Lucía corrió hacia la parada cubriéndose con las fundas, y Daniel se quedó bajo el techo del edificio, viéndola alejarse. Su chofer esperaba a pocos metros con un paraguas negro y un automóvil que costaba más que el taller entero donde ella trabajaba. Daniel no se movió enseguida. Pensaba en la llamada, en la niña con fiebre, en la frase de Lucía sobre las peores citas. Pensaba, sobre todo, en lo fácil que había sido mentir y en lo mucho que ya le pesaba. Esa noche, Lucía llegó a casa con los zapatos mojados, la medicina apretada contra el pecho y una historia absurda sobre un hombre elegante que decía arreglar cosas, pero no sabía abrir un panel. Sofía, sudorosa y despierta, preguntó si era guapo. Carmen fingió no escuchar, aunque movió una ceja con precisión de francotiradora. Lucía dejó las fundas, besó la frente caliente de su hija y respondió. Era raro. Sofía sonrió débilmente. Los raros son mejores. Los normales aburren. La niña tenía fiebre. Sí, pero también criterio. Mientras tanto, Daniel volvió a su penthouse, donde todo estaba seco, iluminado y exactamente en su sitio. El chef había dejado cena cubierta en plata. La ciudad brillaba al otro lado del vidrio. Obediente, otra vez. Daniel se quitó el reloj. Eu saco la corbata. Pero no logró quitarse la voz de Lucía diciendo, mi hija esperándome. Se sirvió agua y no tocó la comida. Por primera vez en años, su casa perfecta le pareció una habitación de hotel donde nadie había dejado equipaje. Antes de dormir, Daniel pidió a su asistente el informe completo del incidente eléctrico. Luego, casi como si fuera una orden menor, preguntó por el taller que había entregado vestidos aquella tarde. No dijo por qué. Los hombres como él rara vez decían por qué. Estaban acostumbrados a que el mundo obedeciera primero y entendiera después. Pero cuando colgó, miró su reflejo en la ventana y no vio al dueño del hotel.
Vio a un hombre atrapado en una mentira recién nacida, pequeña todavía, pero con hambre. A la mañana siguiente, Daniel Arriaga recibió el informe del incidente eléctrico con el mismo gesto con que otros hombres reciben malas noticias médicas. No porque el elevador hubiera fallado, aunque eso ya bastaba para despedir a medio departamento si uno era injusto y tenía buen traje, sino porque en la última página aparecía el nombre del taller que entregó los vestidos: Costuras Herrera. Dirección. Teléfono. Encargada Lucía Herrera. Daniel miró esos datos más tiempo del necesario. Nadie mira una dirección de taller como si fuera una invitación al destino. Salvo cuando ya está perdido. Su asistente, una mujer eficiente llamada Renata, dejó sobre el escritorio una carpeta de contratos y preguntó si necesitaba algo más. Daniel casi dijo que no. Luego preguntó, con demasiada indiferencia para ser creíble, si el hotel seguía trabajando con talleres externos para ajustes de eventos. Renata confirmó que sí, aunque algunos proveedores pequeños se quejaban de pagos tardíos. Daniel frunció el ceño. Antes, esa frase habría sido ruido administrativo. Ahora tuvo el rostro de una mujer corriendo bajo la lluvia con fundas de plástico y una hija con fiebre esperando en casa. Lucía, por su parte, empezó el día con ojeras, café y una Sofía que había recuperado suficiente energía para exigir pan tostado con mermelada en forma de corazón. Pero no cursi. Carmen dijo que un corazón de pan siempre era cursi, aunque se comiera con dignidad. Lucía sonrió mientras revisaba el termómetro y acomodaba una manta sobre las piernas de su hija. No pensaba en Daniel. Bueno, pensaba apenas. Lo normal, lo que una piensa cuando un desconocido aparece en una noche horrible y te hace reír dentro de un elevador apagado. El taller abrió a las 9, con su campanita desafinada, sus máquinas viejas y sus clientas que siempre querían un arreglito rápido para problemas que requerían arquitectura textil. Lucía estaba marcando una falda cuando la puerta sonó. Al levantar la vista, vio a Daniel. Llevaba jeans oscuros, camisa sencilla y una chamarra que intentaba parecer barata con una incompetencia conmovedora. Sus zapatos, sin embargo, seguían siendo una denuncia. Brillaban como si nunca hubieran pisado una banqueta con chicle. Lucía dejó la tiza sobre la mesa y lo miró sin disimular. «Buenos días», dijo Daniel. Había ensayado una explicación durante el trayecto, pero frente a ella se le desordenaron las frases. Pasaba por aquí. Lucía miró la calle, luego el taller, luego a él. Qué curioso. Nadie pasa por aquí sin deber dinero, buscar un dobladillo o haberse perdido. Daniel aceptó el golpe con una seriedad casi noble. Necesitaba agradecerle lo de ayer. Ella soltó una risa. ¿Agradecerme? Usted fue el que no hizo nada, con mucho estilo. Daniel bajó la mirada. Y por primera vez no le molestó perder una negociación. Sofía apareció desde el fondo, con una cobija sobre los hombros como capa real. Tenía los ojos vivaces de quien todavía no sabe cuánto pesa el mundo, y por eso lo empuja con descaro. «¿Él es el raro del elevador?», preguntó. Lucía cerró los ojos un segundo. «Sofía». La niña levantó las manos. «¿Qué tú dijiste? Raro». «No feo». «Daniel». Sorprendido, se inclinó apenas. «Daniel». Sofía lo examinó con gravedad profesional. «Tiene zapatos de señor que no pisa charcos». Carmen, desde la cocina diminuta del taller, soltó una tos que claramente era una risa disfrazada. Daniel habría enfrentado una junta hostil de inversionistas con menos nervios que aquella niña con cobija. «Estoy aprendiendo». «Dio». Sofía entrecerró los ojos. «A pisar charcos, a parecer menos sospechoso». Lucía lo miró entonces. Y esa frase, aunque ligera, tocó una verdad que ninguno quiso abrir. Daniel sonrió apenas. Carmen apareció con una taza de café y se la ofreció sin preguntar. Él la aceptó como si le hubieran entregado un premio. El café era fuerte, un poco quemado, profundamente real.
No venía en porcelana fina, y por eso sabía mejor. Daniel dijo que el hotel necesitaba revisar algunos ajustes de vestuario para eventos próximos y que tal vez el taller podría tomar más encargos. La mentira se mezcló con algo de verdad. Como suelen hacerlo, las mentiras peligrosas para caminar más lejos. Lucía cruzó los brazos. Mire, técnico temporal. Si viene por trabajo, hablamos de precios justos y fechas reales. Si viene por lástima, la puerta está ahí y no cobra salida. Daniel sintió el golpe en el centro exacto de su arrogancia. No es lástima. Dio. Entonces aprenda rápido. Aquí la lástima estorba más que una aguja sin punta. Así empezó una costumbre que ninguno llamó costumbre. Daniel aparecía 2 o 3 veces por semana con excusas distintas, todas mal vestidas, que si traía formularios, que si debía revisar medidas, que si necesitaba confirmar entregas. Lucía no era tonta, lo sabía, pero tampoco era de piedra, y había algo extrañamente tranquilo en verlo sentado en un banquito bajo, intentando doblar etiquetas con la concentración de un cirujano. A veces le salían torcidas. Sofía las corregía y decía que para ser adulto tenía habilidades de niño de primer grado, aunque con mejor reloj. Una tarde, la llave del baño del taller empezó a gotear como si quisiera participar en la economía familiar. Daniel se ofreció a arreglarla con una seguridad que no merecía tener. Lucía le pasó una caja de herramientas y se quedó en la puerta observando. 5 minutos después, el goteo se convirtió en chorro, y el chorro en una pequeña tragedia acuática. Daniel terminó empapado de la cintura para arriba, con el cabello desordenado y una expresión de ejecutivo traicionado por la plomería. Sofía aplaudió. «Mamá, sí sabe hacer fuentes». Lucía cerró la llave general entre risas que intentó ocultar sin éxito. Daniel, sentado en el piso mojado, sostuvo una llave inglesa como si fuera evidencia en su contra. En mi defensa, el sistema estaba mal instalado. Claro, dijo Lucía. La tubería se sintió intimidada por su liderazgo. Carmen le pasó una toalla vieja y comentó que no todos los hombres servían para reparar, pero algunos, al menos, servían para divertir a los niños. Daniel se secó la cara y Greg, contra todo pronóstico, no se sintió humillado, se sintió incluido. El problema fue que sentirse incluido le gustó demasiado. En el hotel, Daniel seguía siendo el hombre de los ascensores privados, las reuniones blindadas y las decisiones impecables. En el Tela, era el señor de los zapatos caros que no sabía arreglar una llave. Esa versión suya no firmaba millones, no intimidaba a nadie y no tenía que demostrar invulnerabilidad cada 12 minutos. Lucía le hablaba sin inclinar la cabeza. Sofía lo corregía sin miedo. Carmen lo observaba como si pudiera oler secretos. Pero aún así le servía café. Era peligroso. También era hogar. El primer viaje en camión ocurrió un sábado. Daniel ofreció acompañarlas al mercado porque Lucía necesitaba comprar tela, botones y verduras, todo en rutas que él desconocía como si fueran territorios míticos. Cuando ella dijo que irían en transporte público, Daniel asintió con una solemnidad absurda. En la parada, intentó dejar pasar a 3 personas antes de subir y casi pierde el camión. Lucía lo jaló de la manga. Aquí la caballerosidad se practica rápido o se queda en la banqueta. Daniel subió con cara de hombre entrando a una dimensión sin reglas corporativas. Dentro del camión, Sofía le explicó las leyes básicas: sujetarse fuerte, no mirar feo al señor que canta, traer monedas y jamás ponerse cerca de alguien con mochila sospechosamente grande. Daniel escuchó como si recibiera capacitación de alto riesgo. Cuando el vehículo frenó de golpe, terminó aferrado al tubo con una dignidad en ruinas. Lucía se mordió los labios para no reírse, pero perdió la batalla. «Todo bien», él enderezó la espalda. «Perfectamente». Sofía negó con lástima. «Mamá, está mintiendo otra vez con la cara». La palabra otra vez se quedó flotando en Daniel más de lo que debía. Sofía no sabía nada. Claro,
Pero los niños tienen esa puntería cruel de decir, jugando lo que los adultos esconden con discursos. En el mercado, Daniel intentó compensar su torpeza comprando mangos, queso, tomate, flores, pan dulce y una bolsa enorme de dulces que Lucía le quitó antes de que Sofía lo adoptara legalmente. Pagó sin regatear, dejando al vendedor tan feliz que casi le ofreció bendecirlo. Lucía lo apartó con firmeza. Usted no compra verduras. Rescata economías completas. Daniel miró los billetes en su mano y entendió tarde que había revelado demasiado. No sabía el precio. Eso se nota, dijo Lucía, tomando 3 tomates y devolviendo 6. La gente que trabaja para vivir pregunta antes de pagar. No lo dijo con crueldad, sino con una claridad que ardió más. Daniel quiso explicarse, pero cualquier explicación abría puertas peligrosas. Sofía eligió ese momento para morder un mango y mancharse hasta el codo. Yo voto porque Daniel venga siempre. Arruina presupuestos, pero mejora meriendas. Carmen, ausente, habría aprobado esa sentencia. Lucía empezó a notar cosas. Daniel decía costos operativos para hablar de comprar jabón. Leía facturas como si fueran novelas de suspenso. Cuando un proveedor quiso cobrarle de más por unas cremalleras, Daniel lo miró con una calma tan afilada que el hombre bajó el precio sin discutir. Nadie de mantenimiento miraba así. Nadie temporal usaba palabras como margen, contrato, marco o responsabilidad fiscal para explicar por qué una señora del puesto de telas estaba perdiendo dinero. Lucía lo observaba. Guardaba silencio y cosía. Las mujeres que han sobrevivido no preguntan de inmediato. Primero, juntan pruebas. Daniel también juntaba culpas. Cada vez que Lucía confiaba un poco más, la mentira pesaba 1 kilo adicional. Una noche, ella le contó de Mateo mientras cerraban el taller. No dio detalles melodramáticos, porque Lucía no sabía mendigar compasión, ni siquiera con la voz. Solo dijo que su hermano se casaría en un hotel elegante y que no la habían invitado, porque la novia prefería una familia más presentable. Daniel sintió que el aire se le endurecía. Sabía exactamente qué hotel era. Sabía que podía cambiar muchas cosas. Y no dijo nada. Lucía soltó una risa sin alegría mientras guardaba hilos en una caja. Lo peor no es no ir. Lo peor es darse cuenta de que una habría ido con gusto, con regalo barato, pero corazón completo. Si la hubieran querido allí. Daniel apretó la mandíbula. Su mundo estaba lleno de invitaciones doradas sin afecto, y aquella mujer sufría por una invitación inexistente, cargada de desprecio. Su hermano es un cobarde, dijo él, más seco de lo previsto. Lucía lo miró. Sí, pero es mi cobarde. Eso complica el insulto. Él quiso tocarle la mano, pero no lo hizo. Daniel no era un hombre acostumbrado a pedir permiso emocional. Aprendía despacio, como quien aprende un idioma nuevo a golpes de vergüenza. En cambio, recogió una caja de telas y la subió a una repisa. Lucía se lo agradeció sin mirarlo demasiado. Sofía dormía en una silla del fondo, con la boca abierta y un cuaderno sobre las piernas. Carmen tejía en silencio, observándolos a ambos. El taller estaba lleno de cansancio. Sí, pero también de una ternura desordenada que el penthouse de Daniel jamás había conocido. Un domingo, Sofía insistió en ir al parque porque la fiebre ya era historia y porque, según ella, los adultos tristes necesitan sol como las plantas feas. Lucía fingió indignación. Daniel fingió no sentirse aludido y Carmen preparó tortas envueltas en servilletas. En el parque, Daniel se sentó sobre el pasto con una incomodidad elegante, como si la naturaleza no hubiera firmado acuerdo de confidencialidad. Sofía le enseñó a lanzar una pelota y él descubrió que podía dirigir un conglomerado, pero no calcular la trayectoria de un balón rosa con calcomanías. La pelota terminó golpeándolo en el pecho. Sofía levantó los brazos como campeona mundial. Lucía se rió con una libertad que hizo que Daniel la mirara demasiado. No era una risa perfecta. Tenía cansancio, sorpresa
Defensa bajando. Daniel sintió un deseo extraño, no de poseerla ni de rescatarla, sino de quedarse en esa tarde humilde, donde el sol manchaba las bancas y el pan sabía a mostaza barata. Eso lo asustó más que cualquier junta, porque el dinero podía comprar tardes lujosas, pero no podía comprar ser aceptado sobre una manta de cuadros. Cuando Lucía lo descubrió mirándola, bajó la vista primero. Daniel no celebró esa pequeña victoria, la cuidó. Se quedaron un rato en silencio mientras Sofía perseguía palomas con diplomacia dudosa. «Usted no parece técnico», dijo Lucía al fin. Daniel sintió el golpe llegar desde lejos. «No, no. Parece alguien que manda a los técnicos y luego se molesta porque respiran». Él soltó una risa breve. «He tenido jefes así. Seguro le caían mal». Daniel miró a Sofía correr, más de lo que imaginaba. Era una verdad escondida dentro de otra mentira. «Esa noche». Daniel volvió al penthouse con una bolsa de pan dulce que Sofía le había obligado a comprar para practicar ser normal. La dejó sobre la isla de mármol de la cocina, donde parecía una visita de otro planeta. Su chef preguntó si debía servir la cena. Daniel dijo que no. Comió una concha de vainilla de pie, con migas cayendo sobre una superficie que costaba demasiado para recibir felicidad tan barata. Luego abrió su celular y vio 3 llamadas perdidas de Renata, 2 mensajes del hotel y una fotografía que Sofía le había enviado desde el teléfono de Lucía. En la foto, Daniel aparecía en el parque, serio, sosteniendo la pelota rosa como si fuera una decisión estratégica. El encuadre era terrible. El cielo salía torcido y al fondo se veía un vendedor de elotes. Daniel la miró largo rato. Después notó algo en la esquina inferior se alcanzaba a ver, reflejado en sus lentes oscuros. El auto de seguridad que lo seguía a distancia, un detalle mínimo, casi invisible. Para cualquiera. Nada. Para Lucía. Tal vez una pregunta. Para Daniel. Una alarma. La mentira empezaba a dejar huellas. Lucía también vio la foto más tarde. Cuando Sofía dormía y Carmen lavaba tazas, amplió la imagen por curiosidad. Sin saber qué buscaba, vio el coche oscuro, el hombre dentro. La postura de quien no espera a nadie, sino vigila a alguien. Luego recordó los zapatos, la forma de hablar, el guardia del edificio, que casi dijo un apellido. Su corazón no se rompió. Todavía no. Solo se puso alerta. Lucía no era desconfiada por capricho. La vida le había enseñado que cuando algo no encaja, generalmente no, es magia, es información. Al día siguiente, Daniel llegó al taller con una caja de herramientas nueva. Demasiado nueva. Tan nueva que hasta olía a tienda, cara y mala conciencia. Sofía la abrió emocionada y dijo que parecía maletín de doctor para tornillos enfermos. Lucía no se rió tanto como otras veces. Daniel lo notó. En la mesa había una invitación de boda que Mateo, tarde y cobarde, había enviado por mensajería. No era una invitación para ella como hermana. Era un sobre frío, sin nombres escritos, a mano. Seguramente enviado para calmar culpas de última hora. Lucía lo abrió frente a Daniel sin dramatismo. Leyó el lugar, la fecha, el salón, Hotel Arriaga Imperial. Daniel sintió que el cuerpo se le quedaba quieto, como el elevador, aquella noche. Lucía levantó la vista justo a tiempo para ver algo cruzarle la cara. No fue sorpresa normal, fue reconocimiento, fue miedo. Ella dobló la invitación despacio. ¿Conoce ese hotel?, preguntó. Daniel pudo decir la verdad. Pudo dejar caer la mentira antes de que creciera más. Pudo confiar en la mujer que empezaba a confiar en él. Pero Daniel Arriaga, dueño de edificios, experto en riesgos y principiante absoluto en amor, eligió mal. He trabajado ahí algunas veces, respondió. La frase no era completamente falsa. Y por eso fue peor. Lucía lo miró sin parpadear. Sofía, ajena a la tensión, intentaba organizar los destornilladores por color. Carmen dejó de lavar una taza.
El taller siguió con su ruido de máquinas y calle, pero entre Daniel y Lucía algo se tensó. Invisible y fino. Un hilo. Quizá. Y todos saben que cuando un hilo se estira demasiado, no avisa antes de romperse. La invitación quedó sobre la mesa del taller como un animal pequeño y desagradable. Lucía no la abrió de nuevo, aunque Sofía pasó cerca 3 veces, con la curiosidad de quien sospecha que los sobres elegantes contienen secretos, dinero o problemas. Y casi siempre acierta con lo tercero. Mateo había escrito su nombre completo. Lucía Herrera. Sin el hermana que antes usaba en las tarjetas de cumpleaños hechas con plumón barato. Eso le dolió más que la ausencia inicial, porque una disculpa tardía puede ser peor cuando viene perfumada de obligación. Daniel regresó al hotel esa tarde con la garganta apretada por una verdad que no había dicho y que ahora caminaba delante de él, abriéndole puertas. En la oficina ejecutiva, los ventanales mostraban una ciudad brillante, indiferente. Mientras Renata le informaba que la boda del sábado exigía seguridad extra, porque la familia de la novia quería entrada privada, prensa cero y control absoluto de proveedores. Daniel escuchaba, pero una parte de él seguía en el taller, viendo los dedos de Lucía doblar la invitación, con una calma demasiado limpia para ser tranquilidad. ¿Hay algún problema con ese evento?, preguntó Renata. Daniel alzó la vista. La respuesta profesional era no. El banquete estaba pagado. El salón, listo. El contrato firmado. El problema no estaba en la operación, sino en ese territorio incómodo donde los hombres acostumbrados al poder descubren que no todo se resuelve con protocolos. Revise que los proveedores pequeños sean liquidados el mismo día. Dio. Renata parpadeó. No es nuestra política habitual. Daniel cerró la carpeta. Entonces, hoy será una buena ocasión para tener una política menos miserable. Lucía decidió no ir a la boda. Lo dijo una vez en voz alta, mientras cosía un cierre rebelde. Y Carmen asintió sin hacer preguntas. Las madres, cuando han vivido suficiente, saben que no todas las renuncias son derrota. Algunas son una forma de conservar la espalda derecha. Sofía preguntó si al menos podían comer pastel de boda imaginario. Lucía le prometió comprar pan dulce. Con betún, con dignidad, respondió ella. Sofía arrugó la nariz. La dignidad suena seca. Carmen murmuró que por eso había que acompañarla con café. El viernes por la noche. Mateo llamó. Lucía contestó porque todavía había partes de su corazón que no aprendían a bloquear números. Él habló nervioso, diciendo que la invitación se había enviado, que sería bonito verla, que Valeria estaba estresada, que todo había sido un malentendido. Lucía lo escuchó en silencio, con el teléfono apoyado entre el hombro y la oreja mientras marcaba una basta. Cuando Mateo terminó de acomodar excusas como flores artificiales, ella dijo, «No voy a ir donde primero tuvieron que discutir si yo daba vergüenza. Del otro lado». Mateo respiró hondo. «Lucy, no es eso». Ella sonrió sin humor. Cuando alguien empieza con «no es eso», casi siempre es exactamente eso, pero con mantel blanco encima. Mateo se quedó callado. Lucía recordó al niño de 10 años que se escondía detrás de ella cuando su padre gritaba, al adolescente que le pedía dinero para libros, al hermano que lloró cuando nació Sofía y juró ser tío presente. Ese hombre seguía en algún lugar, tal vez, pero el que hablaba ahora estaba demasiado ocupado agradando a otros. Daniel no apareció el sábado por la mañana en el taller. Lucía no quiso admitir que lo notó. Tampoco quiso admitir que la ausencia le dolió con la precisión de una aguja nueva. Era mejor así. Cedillo. Los hombres raros, incluso los que hacían reír a niñas con fiebre y destruían tuberías con entusiasmo, también podían convertirse en costumbres peligrosas. Sofía preguntó por él mientras desayunaban. Seguro está arreglando un elevador. Lucía untó mermelada sobre el pan. Esperemos que no. La ciudad no merece tanto riesgo. El encargo llegó a mediodía. Una clienta desesperada.
amiga de una de las damas de honor. Necesitaba que Lucía llevara un vestido ajustado de emergencia al Hotel Arriaga Imperial antes de las 5. Pagaba el doble. La vida tiene un sentido del humor bastante vulgar cuando una mujer decide no acercarse a una herida. Le manda trabajo con dirección exacta. Lucía miró el vestido, miró la medicina de Carmen, miró la libreta de cuentas y aceptó. No por Mateo, no por curiosidad, por dinero ganado honestamente, que pesa menos que el orgullo mal entendido. Sofía quiso acompañarla, pero Lucía se negó. Hoy ese lugar está lleno de gente elegante y problemas perfumados. La niña hizo un gesto dramático. Yo también sé oler problemas. Carmen la abrazó por los hombros. Precisamente por eso te quedas conmigo. Lucía se puso una blusa blanca limpia. Recogió el cabello y guardó el vestido en una funda negra. No iba como invitada, ni como hermana, ni como sombra pidiendo entrada. Iba como trabajadora. Y eso, aunque a algunos les pareciera pequeño, era una forma bastante seria de entrar a un mundo. El Hotel Arriaga Imperial brillaba como si la lluvia de días atrás nunca hubiera existido. Mármol, lámparas, flores blancas, música de cuerdas y empleados moviéndose con sonrisas entrenadas. Lucía entró por la zona de proveedores, porque las puertas principales eran para quienes tenían apellido correcto o zapatos sin cansancio. Un coordinador revisó su nombre en una lista y le pidió esperar junto a unas cajas de arreglos florales. Lucía observó los pasillos impecables. Todo era hermoso. Sí, pero de una belleza fría, como una casa donde nadie se atreve a reír fuerte. En el salón principal, Valeria, la novia, daba órdenes rodeada de maquillistas, tías y damas de honor. Era preciosa de esa manera que parece editada antes de existir, con una sonrisa que se encendía solo cuando alguien importante miraba. Al ver a Lucía con la funda, no la reconoció al principio. Luego sus ojos hicieron ese recorrido rápido: blusa sencilla, bolso gastado, manos de trabajo. ¿Usted trae el vestido?, preguntó. Lucía respondió que sí. Valeria extendió la mano sin decir gracias. Hay personas que creen que la educación es un servicio incluido en la factura. Mateo apareció detrás de ella con traje claro y cara de niño atrapado en ropa cara. Cuando vio a Lucía, se quedó inmóvil. La alegría le subió al rostro, pero la culpa se la bajó de inmediato. Lucy, dio, casi en secreto. Ella sostuvo la funda entre ambos como una frontera. Vengo por trabajo. El vestido está listo. Mateo abrió la boca, quizá para pedir perdón, quizá para pedir que no hiciera escena, que suele ser lo mismo cuando la vergüenza manda. Valeria lo tocó del brazo y sonrió sin calidez. Qué bueno que pudo ayudar, dijo la novia. Mateo no me había contado que usted hacía arreglos. Lucía entendió el veneno delicado de la frase, pero no lo bebió. Hago arreglos. También deshago algunos cuando están mal cortados. Mateo bajó los ojos. Valeria fingió no entender. Lucía entregó el vestido a la dama de honor, cobró con transferencia frente a todos y guardó el comprobante. No pidió entrar al salón. No miró las flores como si le pertenecieran. No preguntó por la familia. Su silencio tuvo más elegancia que todo el mantel importado. Iba a marcharse cuando un empleado le pidió esperar. Necesitaban confirmar otro ajuste en una manga. Lucía suspiró, pero aceptó. La llevaron por un pasillo lateral hacia una sala de reuniones donde supuestamente habría más luz. Allí, las paredes de cristal daban a un corredor ejecutivo. En una pantalla grande se proyectaba el logotipo del hotel y una videollamada con directores. Lucía no prestó atención al principio. Luego escuchó una voz. No la voz ligera del taller. No, la voz torpe del camión. Una voz firme, exacta, acostumbrada a que el mundo obedeciera. Daniel estaba de pie al frente de la sala contigua, vestido con un traje negro impecable. No había rastro del técnico temporal ni del hombre empapado por una llave rota. Allí era otro. O quizá era el verdadero espalda recta, mirada de acero,
Varias personas, tomando notas, mientras él hablaba de contratos, pagos, seguridad y responsabilidad pública. Un empleado se acercó con una carpeta y dijo claramente: «Señor Arriaga, necesitamos su firma para liberar el salón». Lucía sintió que algo dentro de ella no caía de golpe, sino despacio, como vidrio rompiéndose bajo una alfombra. La pantalla mostró su nombre completo: Daniel Arriaga, director general. Debajo, el emblema del mismo hotel, donde ella estaba de pie, con una funda de vestido y las manos frías. Lucía recordó cada detalle, que había decidido no mirar demasiado los zapatos, el guardia que casi pronunció su apellido, el coche oscuro en la foto, la forma en que Daniel hablaba de dinero, como quien habla de clima. No se sintió tonta. Eso vino después. Tal vez. Primero sintió una claridad brutal. Él había entrado en su vida por la puerta de la confianza, usando una llave falsa. Daniel la vio a través del cristal cuando giró para tomar la carpeta. La sala, los directivos, los papeles y el hotel entero parecieron alejarse de golpe. Lucía no se movió. Solo lo miró. No había lágrimas en sus ojos. Y eso lo asustó más que cualquier llanto. Daniel firmó, sin mirar lo que firmaba. Entregó la pluma y salió de la sala con una rapidez que hizo callar a 2 asistentes. Renata intentó seguirlo, pero él levantó una mano. Por primera vez, Daniel Arriaga no quería testigos de su propio derrumbe. «Lucía», dijo al llegar al pasillo. Su nombre sonó distinto en su boca ahora que ella sabía el apellido que había escondido detrás. Ella sostuvo la funda vacía contra el cuerpo, como si necesitara ocupar las manos para no hacer algo inútil. «Señor Arriaga», respondió. Nada en esa frase fue grosero. Precisamente por eso lo cortó. Daniel dio un paso. Luego se detuvo. Había aprendido lo suficiente para saber que acercarse sin permiso podía ser otra forma de abuso. «Déjame explicarte». Lucía sonrió apenas. Una sonrisa pequeña y cansada. «¿Qué parte?», preguntó ella. «¿La del técnico temporal? ¿La del mantenimiento? ¿La de he trabajado algunas veces en ese hotel? Técnicamente, no mentiste del todo, ¿verdad? Qué conveniente debe ser tener tanto dinero que hasta las mentiras vienen con abogado». Daniel cerró los ojos un instante. Merecía cada palabra. Aún así, la necesidad de justificarse le subió como fiebre. Al principio, no sabía quién eras. Después, me dio miedo que cambiaras, si sabías quién era yo. Lucía lo miró como si acabara de confirmar lo peor. «Yo cambié igual», dijo ella, solo que sin saber por qué. Daniel tragó saliva. Al fondo del pasillo pasaban empleados con arreglos florales, copas, listas. La boda seguía respirando su lujo indiferente. «Lucía, lo que sentí contigo fue real». Ella bajó la vista un segundo. «No por sumisión, sino para recoger fuerzas. Puede ser, pero tú lo sentiste con toda mi verdad sobre la mesa. Mi hija, mi madre, mis deudas, mi hermano, mi miedo. Yo, en cambio, no sabía ni cómo llamarte completo». Esa fue la frase que lo dejó sin defensa. Daniel quiso decir que no había querido lastimarla. Esa frase estaba ahí. Fácil, cobarde, lista para salir con su traje planchado. No la dio. Algo en el rostro de Lucía le advirtió que una intención limpia no lava una acción sucia. Ella respiró hondo y agregó: «El problema no es que seas rico. El problema es que me miraste desde arriba mientras fingías estar a mi lado». Daniel sintió el golpe en un lugar donde ninguna fortuna servía de escudo. El narrador podría decir que él entendió en ese instante. Sería generoso. Empezó a entender que no es lo mismo. Mateo apareció al final del corredor, alertado quizá por el extraño silencio de los pasillos donde todo debía ser celebración. Vio a Lucía. Vio a Daniel. Vio algo en sus caras que lo hizo detenerse. «¿Qué pasa?», preguntó. Valeria venía detrás, molesta porque alguien había movido el centro de atención sin consultarle. Lucía no quiso convertir su dolor en espectáculo. Ya había sido excluida bastante. Miró a su hermano una sola vez.
Felicidades por tu boda. Mateo. Él dio un paso hacia ella. Lucy. Espera. Ella negó despacio. No hoy. Dio. 2 palabras. Nada más. 2 palabras pueden cerrar una puerta con más fuerza que un portazo. Valeria intentó intervenir, tal vez para preservar la decoración emocional del evento. Pero Lucía la miró con una serenidad que la dejó sin frase. El vestido está entregado. El pago recibido. No falta nada. Icron, eso era mentira. Claro, faltaba una hermana en una mesa. Una disculpa sincera. Un hombre honesto. Una infancia que no se cambiara por aprobación ajena. Pero Lucía hablaba del trabajo. Porque el trabajo al menos cumplía lo que prometía. Daniel caminó detrás de ella hasta el vestíbulo, manteniendo distancia. Cada paso por su propio hotel le pareció una acusación. Los empleados lo saludaban con respeto automático. Y cada señora Arriaga hundía más la mentira. Lucía escuchaba esos saludos sin girarse. No necesitaba más pruebas. Las pruebas sobraban, como flores en una boda sin ternura. Al llegar a la salida de proveedores, la lluvia había vuelto, más fina que aquella primera noche. Daniel tomó un paraguas de un soporte, pero no se atrevió a ofrecérselo como si eso arreglara algo. Lucía, dijo una vez más. Ella se detuvo bajo el techo, de espaldas a la lluvia. Cuando giró, sus ojos estaban húmedos, pero su voz siguió entera. Tú sabías todo de mí porque yo te lo di. Yo no sabía nada de ti porque tú me lo quitaste. Daniel bajó la mano que sostenía el paraguas. No sé cómo reparar esto. Lucía asintió. Y esa aceptación fue más triste que la rabia. Por una vez, no intentes reparar. Hay cosas que primero se dejan de romper. Luego salió a la lluvia. Él la vio caminar hacia la avenida sin correr. Aunque se mojaba, Daniel pudo mandar el auto, llamar seguridad, seguirla, ordenar que la llevaran a casa. No hizo nada. No por nobleza completa, sino porque, por fin, entendió que su poder era precisamente el arma que debía bajar. Lucía se perdió entre taxis, luces y paraguas ajenos. En el salón, la música empezó a sonar para una boda donde todos hablarían de amor, promesas y verdades compartidas. Daniel se quedó en la puerta de servicio, empapado apenas por la lluvia que el viento arrastraba, sintiéndose más desnudo que nunca. Esa noche, Lucía llegó a casa antes de que Sofía se durmiera. La niña corrió a abrazarla y se detuvo al verle la cara. Los niños no necesitan explicaciones largas para reconocer una tristeza adulta. La huelen como lluvia. Carmen tampoco preguntó de inmediato. Sirvió café. Puso pan en un plato y esperó. Lucía se sentó en la cocina pequeña, con el cabello húmedo y las manos quietas. Daniel no era técnico, dijo al fin. Sofía frunció el ceño. Entonces sí, era espía. Lucía quiso reír, pero se le quebró la boca. No, mi amor. Era dueño de muchas cosas. Sofía procesó la información con la gravedad de sus 8 años, también de los elevadores malos. Carmen cerró los ojos, quizá para no sonreír en un momento equivocado. Lucía acarició el cabello de su hija. Sí, tal vez también de esos. Sofía se acercó más, y nos mintió. La pregunta cayó sobre la mesa como algo pequeño y pesado. Lucía miró a Carmen, luego a su hija. Sí, no agregó que a veces una mentira duele más cuando viene envuelta en momentos buenos. Sofía lo entendería algún día. Por desgracia, en el hotel, Daniel volvió al salón principal porque su ausencia ya causaba murmullos. La boda continuó perfecta. Los novios bailaron. Los invitados aplaudieron. Las copas sonaron, y Valeria sonrió para cámaras que no debían existir, pero existían. Mateo miró varias veces hacia la entrada, como si esperara que Lucía apareciera por una puerta distinta del pasado. Daniel observó todo desde el fondo, con un vaso intacto en la mano. Pensó en la cocina de Lucía, en la sopa de fideos, en una niña llamándolo «Señor, zapatos caros». Pensó en lo barato que era el lujo cuando nadie te esperaba en casa. Más tarde,
en su penthouse. Daniel se quitó el traje con movimientos lentos. Lo dejó sobre una silla, perfectamente doblado, porque incluso roto por dentro, seguía teniendo hábitos ridículos. La ciudad brillaba al otro lado del vidrio. Antes esa vista le daba una sensación de dominio. Ahora parecía una maqueta de algo que no podía tocar. Tomó el celular y escribió un mensaje para Lucía. Lo borró. Escribió otro. Lo borró también. Perdón, era demasiado pequeño. Déjame explicarte, era demasiado cómodo. Te amo sería una falta de respeto si venía antes de la verdad. Terminó dejando el teléfono sobre la mesa sin enviar nada. Por primera vez, Daniel Arriaga no encontró una frase que lo salvara, un contrato que lo cubriera, ni una orden que moviera el mundo a su favor. En algún lugar de la ciudad, Lucía apagaba la luz de la cocina y abrazaba a su hija con esa fuerza de quienes no tienen paredes de mármol, pero sí brazos donde alguien cabe. Daniel miró su reflejo en el vidrio oscuro y entendió, tarde y mal, que había querido ser amado como un hombre común, sin atreverse a comportarse como un hombre honesto. Daniel Arriaga descubrió que el silencio puede cambiar de textura. Antes, el silencio de su penthouse era elegante, caro, casi una declaración de principios. Después de Lucía, ese mismo silencio se volvió una acusación con vista panorámica. La mañana posterior a la boda, el café sabía a metal, el mármol parecía más frío, y el ventanal le devolvía un reflejo impecable que daba vergüenza. Tenía todo en orden, traje limpio. Agenda, Lena. Cuentas perfectas. Lo único descompuesto era él. Y para eso no tenía departamento técnico. Renata entró a su oficina a las 8 con 3 carpetas urgentes y la prudencia de quien sabe detectar tormentas sin mirar el cielo. Daniel no había dormido. Se le notaba en los ojos, aunque su camisa seguía perfectamente planchada. Porque algunos hombres pueden derrumbarse sin arrugarse. Ella habló de la boda, de los pagos, de los proveedores satisfechos y de una queja menor del equipo de banquetes. Daniel la dejó terminar. Luego preguntó cuántos empleados temporales del hotel no tenían seguro completo. Renata bajó la carpeta despacio. La respuesta fue demasiado larga. Personal de limpieza, contratado por agencia. Cocineros eventuales. Costureras externas. Técnicos por proyecto. Proveedores pequeños que aceptaban tarifas bajas para no perder trabajo. Daniel escuchó sin interrumpir, y cada palabra le pareció una habitación que él había construido sin entrar jamás. Antes habría visto números. Ahora veía manos. Las manos de Lucía sosteniendo vestidos bajo la lluvia. Las de Carmen sirviendo café. Las de Sofía coloreando con fiebre. Entendió, con una vergüenza nueva, que su imperio tenía puertas brillantes y pasillos invisibles. No quiero otro reporte que maquille esto, dijo al fin. Quiero contratos revisados, pagos puntuales y condiciones mínimas para cualquier persona que trabaje en un evento del grupo, aunque venga por 3 horas. Renata lo miró como si intentara averiguar si hablaba el director o un hombre recién golpeado por la conciencia. Eso costará más. Daniel cerró los ojos un segundo. Había dicho esa frase muchas veces para justificar frialdades. Entonces, hemos estado ahorrando donde no debíamos, respondió. Y por primera vez. No sonó como estrategia. Lucía no sabía nada de esas órdenes. Y eso era importante. Daniel tuvo que repetírselo varias veces para no caer en el viejo impulso de enviar pruebas. Capturas. Documentos. Una especie de ramo administrativo con moño de disculpa. No se repara una mentira mostrando facturas de bondad. Se repara dejando de mentir. Incluso cuando nadie aplaude. Mientras él aprendía esa lección amarga, Lucía abría el taller como siempre. Ponía agua para café. Acomodaba hilos por color y fingía que no veía el espacio vacío donde Daniel solía sentarse. Sofía dejó de mencionar al señor Zapatos Caros durante 2 días completos, lo cual en una niña habladora era prácticamente una declaración judicial. El tercer día, mientras hacía tarea, preguntó, si la gente rica mentía mejor,
Porque tenía más práctica. Lucía sintió la pregunta como un alfiler entrando despacio. Carmen dejó de picar cebolla. No. Mi amor, respondió Lucía, cuidando cada palabra. La mentira no mejora con dinero. Solo se viste más bonito. Sofía pensó un momento y dijo, entonces Daniel tenía mentira con traje. Nadie supo cómo reír. Mateo apareció en el taller el miércoles, con el rostro cansado y una bolsa de pan dulce que parecía disculpa comprada de camino. Lucía lo vio desde la máquina de coser y no se levantó. Él saludó a Carmen. Besó la cabeza de Sofía y recibió de la niña una mirada tan fría que hasta Valeria habría pedido abrigo. Vine a hablar. Dio. Lucía cortó un hilo con las tijeras. La gente siempre viene a hablar cuando ya hizo suficiente daño con el silencio. Mateo bajó la bolsa sobre la mesa. Él intentó explicar la presión, la familia de Valeria, la boda, la imagen. Esa palabra maldita otra vez. Lucía lo escuchó porque aún era su hermano, no porque le debiera paciencia. Mateo confesó que Valeria no quería complicaciones en las fotos, que temía comentarios sobre Sofía, sobre el padre ausente, sobre el taller. Cada frase lo empequeñecía más. Lucía no lloró. La dignidad, cuando se ha entrenado demasiado, aprende a quedarse sentada, aunque por dentro quiera romper platos. No me excluiste por ella. Dio, me excluiste contigo. Mateo se cubrió la cara con una mano. Lo sé. Carmen, desde la cocina, murmuró que saber tarde seguía siendo mejor que no saber nunca. Pero no limpiaba la mesa. Sofía abrió la bolsa de pan, examinó las piezas y preguntó si las conchas venían con disculpa o solo con azúcar. Mateo casi sonrió, pero se le quebró. Con disculpa. Si me dejan. Lucía miró a su hija y luego a él. Empieza por no pedir que todo vuelva a ser como antes. Antes también estaba mal, solo que yo lo aguantaba. Daniel recibió la llamada de Mateo esa misma tarde. No sabía cómo había conseguido su número directo y tampoco le importó. Mateo pidió verlo. Daniel aceptó en la sala más pequeña del hotel, no en su oficina, porque ya había entendido que el tamaño de una habitación cambia la soberbia de una conversación. Mateo llegó nervioso, con traje de recién casado y cara de hombre que había ganado una fiesta, pero perdido a su hermana. «¿Usted conoce a Lucía?» «Dio». Daniel no se escondió. «Sí». Mateo apretó los labios y le mintió. El golpe era justo. Daniel lo recibió sin levantar defensa. «Sí». Mateo pareció irritarse más ante esa respuesta simple. Quizá porque esperaba excusas para poder odiarlo cómodamente. Ella no merece eso. Daniel sostuvo su mirada. Lo sé. Hubo un silencio incómodo, lleno de dos hombres que habían fallado a la misma mujer por motivos distintos. Uno por vergüenza social, otro por miedo emocional. Ambos ridículos. Aunque uno tuviera hotel y el otro anillo nuevo. Mateo se sentó. Derrotado. No sé cómo pedirle perdón. Daniel miró la mesa. Yo tampoco. Esa fue quizá la conversación más honesta que Daniel había tenido con otro hombre en años. Y ni siquiera fue larga. Mateo admitió que había dejado que Valeria decidiera quién era digno de sentarse cerca de ellos. Daniel admitió que había querido ser amado sin entregar su verdad. Ninguno salió limpio. Pero algo empezó allí, la posibilidad de no convertir la culpa en teatro. Daniel no le dio consejos grandiosos. Solo dijo, no le pidas que te perdone para sentirte mejor. Pídele perdón para que ella tenga la verdad completa. En casa. Lucía recibió un correo del Hotel Arriaga Imperial informando que su factura sería pagada completa, con recargo por entrega urgente y una nueva política de proveedores. Leyó el mensaje 2 veces. No aparecía el nombre de Daniel, pero su sombra estaba en cada línea. Carmen, que miraba por encima del hombro sin disimulo, preguntó si eso era bueno. Lucía cerró la computadora. Es correcto. La diferencia importaba. Bueno habría sido no mentir. Correcto era pagar lo debido. Una mujer herida puede reconocer una reparación sin confundirla con perdón. Daniel quiso llamarla durante 7 noches. Cita.
No es un número mágico. Aunque los boleros insistan en dramatizarlo todo, cada noche escribía algo distinto y cada noche lo borraba. El primer mensaje sonaba a empresario controlando daños. El segundo, a hombre desesperado. El tercero, a novela barata. El cuarto, a contrato de disculpa, con cláusulas emocionales. El quinto empezaba con te extraño. Y Daniel tuvo la decencia de borrarlo de inmediato. Extrañar no daba derecho a amar. Si eso era lo que estaba empezando a sentir, tampoco borraba lo hecho. En el hotel, los cambios comenzaron a incomodar a mucha gente. Los directivos financieros hablaron de impacto presupuestal. Algunos jefes de área dijeron que los proveedores pequeños se aprovecharían. Un socio sugirió que Daniel estaba reaccionando por culpa personal, lo cual era cierto, aunque no inválido. Daniel escuchó a todos en la sala de juntas y recordó a Lucía diciendo que la gente que trabaja para vivir pregunta antes de pagar. Durante años, dijo él, hemos llamado eficiencia a pagar tarde, poco y mal. Cambien el término o cambien de empresa. La frase recorrió el hotel como electricidad nueva. En lavandería, una supervisora recibió por primera vez autorización para contratar más personal en temporada alta. En cocina, los turnos dobles dejaron de disfrazarse de apoyo voluntario. En eventos, los talleres externos pudieron negociar tarifas sin ser tratados como reemplazables. Nadie sabía que detrás de esas decisiones había una costurera con ojos tristes y una niña que llamaba a las mentiras por su nombre. Daniel no lo dijo. A veces, el primer acto decente de un poderoso consiste, precisamente, en no ponerse en el centro. Pero el arrepentimiento no lo volvía noble de inmediato. Había días en que Daniel se impacientaba. Quería resultados. Quería una señal. Quería que Lucía supiera que él estaba cambiando. Entonces, se daba cuenta de que seguía pensando como dueño, invertir dolor. Recibir perdón. La culpa también puede ser egoísta cuando exige recompensa. En esos momentos, salía de la oficina, bajaba por las escaleras en lugar de tomar el elevador privado y caminaba por pasillos donde antes nadie esperaba verlo. Algunos empleados se ponían rígidos, otros simplemente seguían trabajando. Eso le enseñó más. Una tarde, pasó por mantenimiento y vio a Ernesto, un técnico GEAO, revisando un panel eléctrico. Daniel se quedó mirando con una humildad que habría divertido mucho a Lucía. ¿Puedo observar?, preguntó. Ernesto, que no sabía si era una prueba o un castigo. Aceptó con cautela. Daniel escuchó cómo funcionaba el sistema. ¿Cuáles eran los fallos frecuentes? ¿Qué herramientas se necesitaban? No tocó nada. Ya había inundado suficiente una vida con su falsa competencia. Al final, Ernesto le dijo que la mejor reparación era prevenir, no presumir después. Daniel casi sonrió. Buen consejo para elevadores. Mejor para personas. Lucía, mientras tanto, intentaba no convertir el dolor en muro completo. Trabajaba, cuidaba a Sofía, acompañaba a Carmen al médico y respondía a Mateo con mensajes breves cuando él preguntaba por la niña. No lo perdonaba aún, pero no le cerraba la puerta con llave. La diferencia era pequeña y enorme. Una noche, Sofía pidió ver la foto del parque. Lucía dudó. La niña la miró con seriedad. No quiero hablarle. Solo quiero acordarme de cuando era divertido. Lucía le pasó el teléfono. Amar a un niño también es permitirle sus duelos pequeños. Sofía miró la imagen mucho rato. Daniel con la pelota rosa, tieso como estatua confundida. La niña tocó la pantalla con un dedo. ¿Tú crees que se reía de nosotros? Lucía sintió una rabia limpia subirle al pecho. No contra Sofía. No exactamente contra Daniel, sino contra la mentira que obligaba a una niña a hacerse esa pregunta. Se sentó junto a ella. No, mi amor, creo que le gustábamos de verdad, pero alguien puede quererte y aún así hacerte daño si no sabe ser honesto. Sofía frunció la boca. Qué inútil. Sí, dijo Lucía. Un poco. Carmen,
desde su sillón. Añadió que los hombres inútiles a veces aprendían si la vida les pegaba con suficiente estilo. Lucía le lanzó una mirada. «Mamá». La anciana alzó los hombros. «Yo no dije que lo perdonaras. Dije que tal vez aprende. Son cosas distintas. Como sopa y caldo de hospital». Sofía rió por primera vez al mencionar a Daniel. Y ese sonido aflojó algo en la cocina. Lucía no estaba lista para sonreír por él, pero sí por su hija. Eso bastaba esa noche. Daniel finalmente envió un mensaje. No a Lucía, a Carmen. Había conseguido el número por una factura del taller, y antes de escribir se sintió miserable por usar información que no le habían dado personalmente. El mensaje fue breve, señora Carmen. Soy Daniel Arriaga. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Quisiera disculparme con usted y con Sofía cuando Lucía lo permita. No insistiré. Lo leyó 10 veces antes de enviarlo. Después dejó el celular sobre la mesa como si fuera a explotar. Tardó 2 horas en recibir respuesta. Carmen respondió. La niña no está lista. Mi hija tampoco. Yo menos. Pero al menos ya firmó con apellido. Es en avance. Daniel leyó esa frase y, contra toda lógica, sintió gratitud. Era una puerta cerrada. Sí, pero no una pared falsa. Contestó solo. Gracias por responderme. Lo respeto. Luego apagó el teléfono. No porque no quisiera mirar, sino porque quería aprender a no perseguir. En su vida anterior, esperar era para otros. Ahora la espera se volvía una forma de reparación. Una disciplina mucho más difícil que levantarse a las 5:30. Los días siguientes fueron una educación lenta. Daniel visitó comedores de empleados sin cámaras. Escuchó quejas sin interrumpir. Firmó aumentos que antes habría delegado. Revisó personalmente contratos de agencias. Algunos lo acusaron de querer lavar imagen. Tal vez no estaban equivocados del todo. La diferencia era que Daniel ya no buscaba parecer bueno. Buscaba dejar de ser injusto en los lugares donde su firma tenía consecuencias. Cada noche volvía al penthouse cansado de una manera nueva. No por mandar, sino por mirar. Mirar cansa cuando uno ha pasado años evitando. Lucía recibió más trabajo del hotel. Esta vez con tarifas claras y anticipos justos. Aceptó algunos encargos y rechazó otros cuando no le convenían. Esa libertad le supo extraña. No quería depender de Daniel ni convertir su culpa en negocio. Así que habló con otros salones, con diseñadoras locales, con una antigua clienta que vendía ropa artesanal. Empezó a imaginar un taller propio más amplio, no como regalo de nadie, sino como meta construida con sus manos. Carmen dijo que ya era hora de poner un letrero bonito. Sofía propuso costuras con dignidad y pan dulce. Mateo volvió un domingo. Esta vez sin pan. Mejor. Las disculpas con azúcar podían confundir. Se sentó en la misma silla donde Daniel solía pelear con etiquetas y habló con Sofía primero. Le dijo que había sido cobarde, que ella nunca había sido motivo de vergüenza y que un tío que permite que alguien haga sentir menos a su sobrina no merece que le digan tío hasta ganárselo otra vez. Sofía lo escuchó con los brazos cruzados. «¿Y vas a traer regalos?» Mateo tragó saliva. «No para comprar perdón. Lástima», dijo ella, pero buena respuesta. Lucía observó esa escena con una mezcla de dolor y alivio. Mateo no estaba arreglado, pero empezaba a mirar de frente. Le contó que había tenido una discusión fuerte con Valeria después de la boda, que entendió demasiado tarde la crueldad que había permitido. Lucía no celebró su crisis matrimonial. Ella no necesitaba que otra mujer cayera para sentirse levantada. Solo dijo, «No me uses para pelear con ella. Esto es entre tú y lo que decidiste». Mateo asintió. Esa vez no pidió abrazo. Al irse, Sofía le permitió chocar los 5. Era poco, era muchísimo. Daniel supo por Renata que Lucía había aceptado nuevos contratos con el hotel, pero prohibió que le informaran detalles personales. Solo asuntos profesionales. Dio. Renata lo miró con una expresión que mezclaba respeto y cansancio. Por fin, él no preguntó qué significaba eso. Lo sabía.
Había sido un hombre acostumbrado a convertir información en ventaja. Ahora debía aprender que amar a alguien, incluso desde lejos, empezaba por no vigilarla. Esa renuncia le dolió más de lo esperado, y por eso mismo supo que era necesaria, una noche de lluvia fina, parecida a la primera. Daniel bajó al estacionamiento y vio su auto negro esperando con el chofer y el paraguas listo. Pensó en Lucía caminando bajo el agua, porque él no tenía derecho a ofrecerle refugio después de haber usado el refugio como disfraz. Le pidió al chofer la noche libre y salió a pie. Caminó varias cuadras sin saber muy bien hacia dónde. Los zapatos, por fin, tocaron charcos. Se ensuciaron. Daniel miró el cuero manchado y soltó una risa breve. Triste. Sofía habría hecho un comentario excelente. Terminó frente a una tienda cerrada, mirando su reflejo en el vidrio. Un hombre rico, solo, mojado, con menos respuestas que antes. Sacó el celular y no escribió. A veces la escena romántica sería correr hasta la casa de la mujer y pedir perdón bajo la lluvia. Pero la vida real, cuando intenta ser decente, exige menos espectáculo y más respeto. Daniel guardó el teléfono. No estaba listo para pedir entrada. Lucía tampoco estaba obligada a abrir. Esa noche, su acto de amor, pequeño y silencioso, fue regresar sin tocar su puerta. En la cocina de Lucía, Carmen preparaba chocolate caliente porque la lluvia siempre le parecía una excusa legítima para endulzar el mundo. Sofía hacía tarea y Lucía revisaba presupuestos del posible nuevo taller. Sobre la mesa había cuentas, lápices, telas, una planta medio viva y 3 tazas distintas. Nada combinaba. Todo pertenecía a alguien. Lucía miró ese desorden tibio y pensó, Sinquira, en el penthouse de Daniel, que imaginaba perfecto y helado. No lo extrañó como se extraña lo perdido. Lo extrañó como se extraña una posibilidad que salió herida. Carmen notó su silencio. Pensar en alguien no es perdonarlo. Dio. Lucía levantó la vista. Ahora lees mentes. No muno. Leo hijas. Es más difícil y peor pagado. Sofía, sin apartar los ojos de su cuaderno, preguntó si Daniel podía volver algún día solo para arreglar la llave. Porque desde que la reparó el plomero ya no había espectáculo. Lucía sonrió apenas. Daniel no sabe arreglar llaves. Sofía mordió el lápiz. Entonces que vuelva cuando aprenda a no romper cosas. La cocina quedó callada. Carmen asintió, muy despacio. Daniel recibió al día siguiente otro mensaje de Carmen. Solo decía, algún día tendrá que hablar con la niña. Sin regalos, sin chofa, sin cara de mártir. Daniel leyó la frase 3 veces. No era una invitación todavía, pero era una dirección moral bastante clara. Miró su agenda, llena de reuniones importantes que de pronto parecían pequeñas. Luego respondió, cuando Lucía lo permita, iré y escucharé. Se detuvo antes de enviar otra línea. Quería añadir que la amaba, que la extrañaba, que estaba cambiando. No lo hizo. Las palabras grandes, después de una mentira grande, deben ganarse espacio. Esa tarde, Daniel se quedó solo en la sala de juntas después de que todos se fueron. Desde allí se veía la ciudad, pero no tan alta como desde su penthouse. Pensó en el hombre que había sido dueño de hoteles, de horarios, de versiones convenientes de sí mismo. Pensó en Lucía, diciéndole que la había mirado desde arriba. Esa frase se volvió su espejo. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. No un mensaje. No, una estrategia. Sino una confesión completa. Su nombre, su historia, su miedo, su culpa, sin adornos. No sabía si Lucía la leería alguna vez. Tal vez rompería la carta. Tal vez se la devolvería cerrada. Tal vez Sofía haría un dibujo encima de su firma. Y con razón. Daniel escribió de todos modos, porque por primera vez entendía que la verdad no era una herramienta para recuperar a alguien, sino una deuda pendiente. Al terminar, dejó la carta en un cajón sin enviarla. Aún no era el momento.
Pero ya no quería esconderse detrás de Daniel el técnico, ni de Daniel Arriaga el poderoso. Quería aprender, tarde, a ser simplement Daniel. La oportunidad no llegó con música, ni con una lluvia dramática, ni con Daniel parado bajo una ventana como protagonista de telenovela cara. Llegó un jueves por la tarde, en forma de mensaje breve de Carmen. Lucía, acepta que vengas el sábado, a las 5. No traigas nada, ni flores, ni juguetes, ni cara de entierro elegante. Daniel leyó esas líneas en su oficina y se quedó inmóvil. Había cerrado contratos de cientos de millones sin que le temblaran los dedos, pero una cocina pequeña a las 5 de la tarde lo asustó más que cualquier junta. El sábado, Daniel llegó sin chofer. Caminó desde 2 calles antes porque no quería que un auto negro respirara arrogancia frente al edificio de Lucía. Llevaba jeans, camisa sencilla y zapatos limpios, aunque no nuevos. Antes de tocar la puerta, se miró las manos. No traía regalos, no traía documentos. Traía una carta doblada en el bolsillo y una vergüenza que por fin no intentaba convertir en discurso bonito. Tocó una vez, luego esperó. Esa espera, y apenas segundos, le pareció una sentencia justa. Sofía abrió la puerta con los brazos cruzados y una seriedad que habría intimidado a ministros. Lo miró de arriba abajo, deteniéndose en los zapatos. Ya no brillan tanto. Dio. Daniel bajó la vista. Estoy practicando. La niña no sonrió, pero tampoco cerró la puerta. Eso, en lenguaje infantil de 8 años, podía equivaler a una audiencia provisional. Mi mamá está en la cocina. Mi abuela dijo que si haces drama, te da sopa sin sal. Daniel asintió con gravedad. Lo merecería. Sofía se apartó. Sí, pero igual sería cruel. La cocina de Lucía era más pequeña de lo que Daniel recordaba y más grande que cualquier salón de su hotel en significado. Había una olla en la estufa, tazas distintas sobre la mesa, una planta inclinada hacia la ventana y una libreta con cuentas al lado de una caja de colores. Carmen estaba sentada junto al fregadero, vigilando con ojos de juez jubilada. Lucía permanecía de pie, con un trapo en las manos, el cabello recogido y el rostro tranquilo. No parecía frágil, nunca lo había sido, parecía cansada de tener que ser fuerte. Buenas tardes, dijo Daniel. Nadie respondió de inmediato. La ciudad hizo ruido afuera. Un vendedor pasó gritando algo sobre tamales, y una gota cayó del grifo con puntualidad ofensiva. Lucía señaló una silla. Siéntate. Daniel obedeció. Hubo un tiempo en que habría elegido la cabecera de cualquier mesa sin pensarlo. Allí no había cabecera. Había 4 sillas. Una pata coja y una niña, observándolo como si evaluara si los adultos merecían segunda temporada. Daniel apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. No vine a pedir que me perdonen hoy. Empezó. Su voz sonó más baja que en cualquier sala de juntas. Vine a decir la verdad completa. Mi nombre es Daniel Arriaga. Soy el director general del Grupo Arriaga, dueño del hotel donde fue la boda de Mateo y de otros hoteles. Aquella noche en el elevador no trabajaba en mantenimiento. Mentí. Después seguí mintiendo. Incluso cuando ya sabía que ustedes me estaban dejando entrar en su vida. No miró solo a Lucía. Miró también a Carmen y a Sofía. Sofía apretó los labios. Carmen no se movió. Lucía dejó el trapo sobre la mesa despacio, como quien se asegura de no usar las manos para defenderse de una emoción. Daniel sacó la carta del bolsillo, pero no la extendió todavía. No mentí porque ustedes fueran menos. Mentí porque yo tuve miedo. Miedo de que me trataran como todos me tratan cuando saben mi apellido. Pero ese miedo era mío. No me daba derecho a esconderme detrás de una versión falsa, mientras ustedes me daban una verdad que yo no merecía recibir así. Lucía sostuvo su mirada. Había esperado muchas cosas: excusas, romanticismo, promesas. Quizá una de esas frases masculinas que suenan a disculpa, pero vienen envueltas en «yo sufrí también». Daniel no hizo eso, y justamente por eso dolía de otra manera. «¿Por qué no lo dijiste cuando te pregunté por el hotel?», dijo ella.
La pregunta no fue un ataque. Fue una puerta estrecha. Daniel pudo adornarla. No lo hizo. Porque soy cobarde cuando se trata de perder lo que quiero. Y porque estaba acostumbrado a controlar la información para sentirme seguro. Carmen soltó un sonido pequeño. Casi aprobación. Casi advertencia. Sofía levantó la mano como en la escuela. «¿Entonces nos espiaste?» Daniel giró hacia ella. La pregunta le atravesó el pecho. No debí saber cosas de ustedes sin que ustedes supieran quién era yo. Y cuando me di cuenta de que mi seguridad los seguía en el parque, debí decírselo a tu mamá. No lo hice. Eso estuvo mal. Sofía entrecerró los ojos. ¿Y te reías de nosotros? Lucía inhaló. Pero dejó que Daniel respondiera. Era una deuda suya. No, dijo él. Y esa fue la palabra más rápida de la tarde. Luego bajó la voz. Nunca. Me reía porque contigo y con tu mamá me sentía menos solo. Pero debí ser honesto antes de disfrutar de eso. Sofía lo miró largo rato. Los niños pueden perdonar algunas cosas con facilidad y otras no. Porque su justicia todavía no aprendió a negociar. Yo te enseñé a tomar camión, dijo al fin. Daniel asintió. Sí, eso era información importante. Lo sé. La próxima vez, tú también das información importante. Primero. Daniel inclinó la cabeza. Tienes razón. Lucía miró a su hija con una ternura triste. Sofía acababa de decir en una frase lo que muchos adultos complican durante años: la confianza no es un regalo unilateral. Daniel dejó la carta sobre la mesa. Sin empujarla hacia Lucía, escribí todo. Mi historia. Lo que hice. Lo que cambié en el hotel y lo que todavía me falta cambiar. No para convencerte. Solo para que no tengas que descubrir nada más por accidente. Lucía miró el papel, pero no lo tomó. Los cambios en el hotel. Dio. Fueron por culpa, al principio. Sí, respondió Daniel. Después entendí que la culpa solo abrió una puerta. Lo que vi detrás ya existía antes de ti. Y yo era responsable aunque no lo mirara. Pagar mejor a la gente no es un regalo para ti. Es una obligación que había ignorado. Carmen se acomodó en la silla, y sus ojos se suavizaron apenas. Lucía sintió algo moverse dentro de ella. No perdón todavía, sino una forma de respeto por una frase que no intentaba comprarla. Era poco, pero las reconstrucciones empiezan con poco, no con fuegos artificiales. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Lucía. Daniel tragó saliva. Esa era la pregunta donde muchos hombres arruinaban una disculpa. Quiero aprender a estar en tu vida si algún día me lo permites. Pero no quiero que me debas nada por eso. No quiero darte dinero para que olvides. No quiero resolverte problemas para que me necesites. Quiero decirte quién soy y aceptar lo que decidas hacer con esa verdad. Lucía bajó la mirada hacia sus propias manos. Eran manos de costurera. De madre. De mujer que sabía remendar telas. No necesariamente corazones. Sofía empujó una taza hacia Daniel. La sopa viene después. Primero, agua. Mi abuela dice que los arrepentidos se deshidratan. Carmen chasqueó la lengua. Yo dije los dramáticos. No los arrepentidos. Por primera vez. Una risa pequeña pasó por la mesa. No fue alegría completa. Ni final feliz, adelantado. Fue apenas una grieta por donde entró aire. Daniel tomó el vaso con ambas manos. Agradecido como si le hubieran servido champaña en palacio. Lucía lo vio y recordó al hombre del elevador, al del parque, al de la mentira. Todos estaban allí. Ese era el problema. También la posibilidad. Daniel no se quedó mucho. Entendió que no debía instalarse en la casa como si la confesión le diera derecho a silla permanente. Antes de irse, Sofía lo acompañó a la puerta con solemnidad de guardiana. No estás perdonado, anunció. Entiendo, pero puedes volver a traer tus zapatos sucios para evaluación. Daniel miró a Lucía desde la entrada. Ella no sonrió, pero tampoco desvió la mirada. Te avisaremos. Dio. No era una promesa romántica. Era una frase pequeña, cuidadosamente medida. Daniel la recibió como se reciben las cosas frágiles sin apretarlas.
Las semanas siguientes no fueron montaje musical. Aunque habría sido cómodo, Daniel no apareció todos los días. No llenó la casa de flores. No persiguió a Lucía con mensajes a medianoche. Volvió cuando ella lo invitó. Se fue cuando era hora y aprendió a preguntar antes de ayudar. Si una ya pesaba. Decía, ¿puedo cargarla? Si Sofía tenía tarea. Preguntaba si quería compañía o silencio. A veces, la niña elegía silencio solo para probarlo. Daniel obedecía. Así se construyen algunas confianzas, no con grandes gestos, sino con adultos que por fin hacen caso. Lucía leyó la carta una noche, cuando Sofía dormía y Carmen tejía frente a la televisión apagada. Daniel había escrito sin poesía innecesaria. Contó de su padre exigente, de una infancia en casas grandes, donde el cariño se medía por rendimiento, de una madre que se fue temprano de su vida y dejó en él una sospecha vieja contra todo afecto. No lo usaba como excusa. Lo decía como quien entrega un mapa de ruinas para que el otro decida si quiere mirar. Lucía lloró en silencio, no por lástima, sino por el cansancio de entender demasiado. Al día siguiente, lo llamó. Daniel contestó al primer tono, pero tuvo la inteligencia mínima de no sonar victorioso. «Leí tu carta», dijo ella. Él cerró los ojos en su oficina. «Gracias por leerla. No voy a volver a confiar rápido. No te lo pediré. Y no quiero que Sofía se encariñe con alguien que puede desaparecer cuando tenga miedo». Daniel miró la ciudad por la ventana. «Entonces, tendré que aprender a quedarme incluso cuando tenga miedo». Lucía guardó silencio. Esa frase no arreglaba todo, pero no estaba mal cortada. El taller nuevo nació de una manera mucho menos romántica que los cuentos, y por eso fue mejor. Lucía consiguió un local pequeño a 3 calles, con buena luz y una humedad en la pared, que Carmen declaró negociable si el precio baja. Negoció ella misma el alquiler. Daniel no pagó el depósito, aunque se ofreció una vez y aceptó el no sin hacer cara de santo mártir. En cambio, el grupo Arriaga abrió una convocatoria justa para proveedores textiles, y Lucía participó con su propuesta como cualquier otra. Ganó un contrato por calidad, precio y puntualidad. Esa diferencia le importaba. El día que pintaron el local, Daniel apareció con ropa vieja y una brocha. Sofía lo observó con desconfianza. «¿Sabes pintar? ¿O también vas a hacer una fuente en la pared?» Daniel miró la cubeta. «No tengo antecedentes en pintura». «Eso dijiste con la llave». Lucía, desde una escalera, soltó una risa que le cambió la tarde a todos. Daniel pintó lento, con manchas en el brazo y una concentración absurda. Carmen supervisó desde una silla, diciendo que los ricos podían aprender oficios siempre que nadie les aplaudiera demasiado por hacer lo básico. Mateo llegó con comida para todos. Su relación con Valeria estaba en pausa, palabra moderna para decir que 2 personas se estaban mirando sin maquillaje por primera vez y no sabían si les gustaba lo que veían. No usó a Lucía como confesionario ni como refugio, solo ayudó a cargar mesas. Se disculpó otra vez cuando hizo falta y dejó que Sofía le pegara una etiqueta en la camisa que decía «Tío», en período de prueba. Mateo la llevó todo el día sin quitársela. Lucía lo vio y sintió que algunas familias no volvían a ser iguales. A veces, eso era una bendición. La inauguración de Taller Herrera fue un sábado con globos sencillos, pan dulce, café fuerte y una máquina de coser nueva, comprada por Lucía en pagos. Porque el orgullo también puede tener mensualidades. On la pared. Sofía había dibujado un letrero. «Arreglamos ropa. No mentiras. Para mentiras». Pregunte por Daniel. Lucía quiso quitarlo. Carmen dijo que era excelente publicidad. Daniel lo leyó. Se puso rojo y luego rió, con una humildad que hizo reír también a Sofía. La niña, satisfecha, le dio una galleta. En su mundo, aquello era casi absolución. Esa tarde, cuando los clientes se fueron y quedaron solo los cercanos, Daniel ayudó a barrer hilos del suelo. Lucía lo miró desde la mesa de corte. La luz del local le caía sobre el cabello.
ya sin esa armadura perfecta del principio. Seguía siendo rico, poderoso, complicado. Ella no se engañaba, pero también lo había visto pedir permiso, esperar, equivocarse sin escapar y volver sin exigir premio. Daniel, di yo. Él levantó la vista. Estoy aquí. La frase salió simple, pero a Lucía le tocó algo hondo. Antes, él siempre estaba en control. Ahora estaba presente. Caminaron juntos hasta la puerta, mientras Sofía y Mateo discutían si las galletas de animalitos contaban como fauna real. Afuera, la tarde tenía ese color dorado de las cosas que no prometen eternidad, solo un buen rato, si uno sabe cuidarlo. Lucía apoyó el hombro en el marco. No sé exactamente qué somos. Dio. Daniel no respondió demasiado rápido. Buena señal. Los hombres que han aprendido algo ya no saltan sobre las preguntas como si fueran contratos. Podemos averiguarlo despacio. Dio, sin mentiras. Ella lo miró. Sin mentiras. Y esa fue la primera promesa que ambos pudieron creer. El primer beso no fue cinematográfico. No hubo música, ni viento obediente, ni cámara girando alrededor. Fue pequeño, en la puerta del taller, con olor a pintura fresca y pan dulce, mientras Carmen fingía no mirar desde adentro, y Sofía gritaba que si iban a hacer cosas románticas, al menos cerraran para que no entraran moscas. Lucía se apartó riendo contra la boca de Daniel, y él entendió que la felicidad verdadera no siempre llega elegante. A veces llega interrumpida por una niña con opiniones logísticas. Meses después, Daniel seguía viviendo en un departamento demasiado grande, pero ya no parecía museo. Había dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, una planta torcida que Lucía insistía en salvar, y una caja de herramientas usada de verdad, aunque con supervisión profesional. En el hotel, los cambios laborales no fueron perfectos, pero sí reales y medibles. Daniel aprendió nombres, escuchó historias y dejó de llamar costos menores a personas con hijos, madres enfermas y camiones que tomar. No se volvió santo. Los santos aburren y además rara vez pagan nómina. Se volvió responsable. Lucía no dejó de ser Lucía para convertirse en la esposa decorativa de nadie. El taller creció. Contrató a 2 vecinas y empezó a dar cursos los jueves por la tarde para mujeres que querían aprender un oficio o recuperar uno olvidado. Daniel la acompañaba a veces, no como dueño del lugar, sino como el hombre que cargaba sillas. Hacía café bastante malo y aceptaba críticas. Sofía le enseñó por fin a regatear en el mercado. Fracasó con dignidad. El vendedor dijo que daba ternura. Lucía dijo que al menos ya preguntaba precios antes de pagar. Mateo recuperó su lugar poco a poco, no como derecho de sangre, sino como trabajo diario. Aprendió a visitar sin esperar fiesta, a cuidar a Sofía cuando Lucía tenía entregas, a hablar de Valeria sin culparla de todo. Con el tiempo, él y su esposa decidieron empezar terapia antes de decidir si podían seguir juntos. Lucía no opinó. Había aprendido que respetar también era no meterse en heridas ajenas con tijeras en la mano. Carmen, por supuesto, opinó un poco, pero lo hizo sirviendo café, que era su forma legal de intervenir en cualquier asunto humano. Un año después de aquella boda a la que Lucía no fue invitada, hubo otra celebración. No boda. Todavía no. Daniel y Lucía no tenían prisa por firmar lo que estaban aprendiendo a vivir. Fue una cena en el taller ampliado, con empleados, vecinos, familia elegida y una mesa larga donde nadie preguntó si alguien era suficientemente presentable. Sofía llevó un vestido amarillo cosido por su madre y declaró que ella sería la encargada de aprobar a todos los adultos que quisieran entrar oficialmente a la familia. Daniel levantó la mano. Ya pasé. Ella fingió pensarlo. En revisión permanente. Lucía miró a Daniel al otro lado de la mesa. Ya no veía al hombre que la había engañado solamente, aunque esa memoria no desaparecía como mancha lavada con prisa. Veía al hombre que había vuelto sin comprar la entrada, que había pedido perdón sin exigir aplauso,
que había aprendido a quedarse. Daniel la miraba también, con esa gratitud tranquila de quien por fin entiende que el hogar no es un lugar donde lo admiran, sino donde puede ser corregido, esperado y querido, sin corona, al final de la noche, cuando todos se fueron y el taller quedó lleno de migas, sillas desordenadas y risas todavía pegadas a las paredes. Daniel ayudó a Lucía a apagar las luces. Sofía dormía en 2 sillas juntas, cubierta con una chamarra de Mateo. Carmen guardaba sobras en recipientes que, según ella, eran la verdadera herencia familiar. Daniel tomó la mano de Lucía, despacio, sin reclamarla. «Gracias por dejarme aprender». «Dio». Ella apretó sus dedos. «Gracias por aprender sin cobrarme la lección». Él sonrió. Era justo. Era ella. Afuera, la ciudad seguía siendo desigual, ruidosa, imperfecta. El penthouse seguía existiendo. Los hoteles también. El dinero también. Nada de eso desapareció por amor. Porque el amor no es una varita mágica, ni conviene venderlo como detergente milagroso. Pero algo había cambiado en el centro de las cosas. Daniel ya no miraba la ciudad desde arriba para sentirse dueño. Lucía ya no esperaba invitaciones de quienes la querían esconder. Sofía ya no preguntaba si se habían reído de ellas. Ahora preguntaba si el domingo habría parque, camión y mangos bien negociados. Ipsi. Hubo parque. Hubo camión. Hubo mangos comprados a precio casi justo, lo cual en Daniel contaba como avance histórico. Sofía caminó entre ellos, agarrada de ambas manos, saltando las rayas de la banqueta como si cada una fuera un río que podía cruzarse con suficiente impulso. Lucía miró a su hija, luego a Daniel, y sintió esa paz rara que no viene de que todo sea perfecto, sino de que nadie importante está fingiendo. Daniel, el hombre que había tenido hoteles, autos y vistas de cristal, entendió al fin que no le faltaba riqueza, le faltaba una mesa donde volver.